Hola y bienvenidos a el video número 126. Una vez más me da gozo estar con ustedes y poder compartir de mis estudios en las Escrituras. Y como terminamos la semana pasada en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 4, mirando que el hecho de que Dios es el Dios de los ejércitos, y que su enojo contra Edom, contra Esaú, es probado por la desolación perpetua de Edom, como miramos en el versículo 4 de Malaquías capítulo 1. Y en contraste al mal hecho a Edom, Israel va a experimentar la bondad de Jehová hacia ello. Y entonces vamos a seguir hablando sobre este hecho de que Dios como amaba a Jacob y odiaba a Esaú. Y vamos a ver que Dios no solamente es un Dios de amor, es un Dios de los ejércitos y Dios juez. Entonces vamos a hablar de estas cosas el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo tu consejo, aún las cosas que no nos gustan, porque son muy difíciles, Padre, y hay mucho que es difícil entender, pero tenemos que recordar que tus pensamientos son más altos que los de nosotros, y solamente porque nosotros sentimos o vemos algo y pensamos que es injusto, para ti, Padre, sabemos que como tú eres un Dios justo y perfecto, que no puedes hacer injusticias. Y aunque no podemos entenderlo, no importa. Tú vas a llevar a cabo tu obra en todo y cada individuo. Y Padre, como dice Pablo, ¿quién es el barro para altercar con el alfarero? Entonces, Padre, tenemos que confiar que tu plan es perfecto y tus propósitos son perfectos y tú vas a cumplir con todo lo que has prometido en tu palabra. Entonces, Padre, pedimos que sigues conformándonos a la imagen de Cristo y también, Padre, humillándonos y haciéndonos obedientes a toda tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quiero volver obviamente a Malaquías capítulo 1, versículo 4, y quiero enfocar en esto, esta palabra que es se indignó para siempre, porque él está hablando sobre Edom y miramos que les llamarán provincia de impiedad y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Esta palabra indignó es la palabra 2194 en el hebreo, es Saam, y propiamente es echar espuma por la boca. Lo que llega a mi mente es algo tan enojado con algo que, como se traduce aquí, estar colerizado, y es airar, detestable, detestar, enojar y enojarse, execrar y indignar o indignarse. Entonces Dios, por lo malo que había hecho Edom, se enojó tanto con Edom que destruyó Edom para siempre, como miramos que lo que dice aquí, se indignó para siempre. Entonces, miramos que Edom es el objeto de su ira y es condenado, fue marcado para la exterminación. Y entonces quiere decir que dejó de existir, como dice aquí. Ellos dijeron, volveremos y edificaremos lo arruinado. Y Jehová de los ejércitos dijo, ellos edificarán, pero yo destruiré. Entonces, lo que Dios tiene marcado para la destrucción, a la destrucción va. Y entonces nada puede cambiar esto. Y me recuerda otra vez de Romanos capítulo 9, que hay vasos de ira y vasos preparados para la destrucción. Entonces a la destrucción van.
Entonces, nos dicen las escrituras que Dios es un Dios de los ejércitos, y entonces vamos a ver unos versículos que hablan sobre esto, de este Dios de los ejércitos. Vamos a 1 de Samuel 17:45. 1 de Samuel 17, el versículo 45, y otra vez estamos hablando sobre el Dios de los ejércitos, porque hoy en día es muy común hablar de un Dios de amor. Y así la iglesia está engañando a mucha gente porque no están hablando de todo el consejo de Dios, no están hablando de todas las características de este Dios. Y este Dios es un Dios de los ejércitos. Entonces, versículo 45, aquí en 1 de Samuel 17 nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Entonces David vino en el nombre de este Dios de los ejércitos. ¿Para qué? Para matar a Goliat. Entonces sabemos que le decapitó, le quitó la cabeza. Y entonces David vino en el nombre de este Dios. Vamos a Salmo 24:10. Salmo 24, el versículo 10. Aquí nos habla también del Dios de la gloria, y dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Entonces, el rey que está sentado sobre el trono es un rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Entonces, él va a guiar sus ejércitos para a cumplir con sus promesas contra los que son sus enemigos. Vamos a 99, versículo 1. Salmo 99, el versículo 1. Versículo 1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Entonces debemos temblar al saber que este Dios es Dios de los ejércitos y que reina sobre todos, cada individuo y todas naciones, todos los pueblos, y dice: temblarán al saber esto. Entonces, como miramos en Romanos capítulo 3, 10 al 18, dice que no hay temor de Jehová en los ojos de la mayoría. ¿Por qué? Porque Jehová tiene que regenerar el corazón y poner su temor en la gente. Entonces vamos a Isaías 37, 16. Isaías 37, versículo 16. Aquí nos dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces miramos que este Dios es soberano, absolutamente soberano sobre todo. Si quieres saber más sobre su soberanía, tengo una serie de videos que se llaman Sí Jesús, y los primeros videos hablan sobre el hecho de que Dios es soberano sobre todo, absolutamente soberano y divinamente soberano sobre todo. Y este es el Dios de los ejércitos. Vamos a Zacarías 14, 9. Zacarías 14 y el versículo 9. Aquí nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno
su nombre. Entonces miramos que este rey está sobre el trono. Este rey es rey de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. Reina sobre cada persona y que deben de temblar al saber esto. Está sobre todos los pueblos. Vamos a Isaías 24, 1 al 6. Isaías 24, del 1 al 6. Dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa sus moradores. Por eso deben de temblar al saber que este es Jehová de los ejércitos. Entonces no solamente es un Dios de amor, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su señor, como a la criada, así a su señora, como al compra, así al que vende, como al que presta, así al que toma prestado, como al acreedor, así al deudor. De todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque otra vez es Jehová de los ejércitos. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Entonces, otra vez, mirando las consecuencias por el pecado, y viene el Dios de los ejércitos para ejercer contra sus enemigos, los desobedientes, su ira, el castigo sobre las naciones. Vamos a brincar a los versículos 17 al 23. Dice: terror y foso y lazo sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en el lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida la tierra. Otra vez, hasta 23. Y temblarán. La tierra temblará como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Podemos creer cuando dice nunca más se levantará. Quiere decir que nunca más. Y versículo 22, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos. Obviamente hablando del fin, y miramos que es Jehová que está sobre todo y va a destruir todo lo que viene en contra de él, que no obedece. Vamos a Apocalipsis 19, 11 al 12. Apocalipsis 19 y del versículo 11 al 20, del 11 al 20. Nos dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Aquí otra vez,
el Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver cuál es su propósito. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿De dónde viene esto? Pues Juan capítulo 1, obviamente. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Otra vez, aquí miramos, Dios de los ejércitos, Adonai, el Dios poderoso. Y como dice, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y dice, y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella y con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, obviamente hablando de la palabra de Dios, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Entonces, este Dios de los ejércitos va a venir para hacer juicio sobre todos los desobedientes. Y miramos que Él vino también para ser piedra de tropiezo, roca de escándalo a los desobedientes. Es que no podemos olvidar todo esto acerca de Jehová. Vamos a Jeremías 6, 14 al 16. Jeremías 6, 14 al 16. Versículo 14. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigué, caerán, dice Jehová. Entonces, está hablando de los profetas y sacerdotes que vinieron y estaban predicando algo que Dios no lo había dicho para engañar a la gente. Y dice que, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, los que vienen predicando solamente que Dios es un Dios de amor, han olvidado mucho acerca de este Dios de los ejércitos, que vino para ser piedra de tropiezo y roca de escándalo a los desobedientes. Vamos a brincar a 19 al 21 en el mismo capítulo. Jeremías 6, 19 al 21. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Recuerden, Jeremías 17, versículo 9, dice que el corazón es malo y engañoso, y el versículo
10 dice que es Dios que escudriña el corazón y sabe todo. Y aquí dice, traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Solo Jehová, el Jehová de los ejércitos. Porque no atendieron a mis palabras y aborrecieron mi ley. Fueron desobedientes. El versículo 20, ¿para qué viene a mí este incienso de Seba y la caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo piedras de tropiezo, y caerán en ellas los padres y los hijos, juntamente el vecino y su compañero perecerán. Entonces, ¿quién está poniendo todo en el camino de esa gente? Jehová, Jehová de los ejércitos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Isaías 8:14. Isaías capítulo 8, el versículo 14. Aquí nos dice, entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces, miramos que no todos, sino muchos son los que van a caer. Y este es el pueblo escogido de Dios. No podemos olvidar que Dios no eligió a cada individuo ni de su pueblo Israel. Dice, aunque Israel será como, el número de Israel será como la arena del mar, solamente Él va a salvar un remanente. Porque los muchos van a tropezar y van a caer y van a estar y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces van a estar llevados como presa. Entonces vamos a Romanos 9:33 para mostrarles el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque Pablo dice lo mismo. Aquí Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y sabemos que el único que va a creer es él y ella, que Dios ha regenerado su corazón. Este es el vínculo a Deuteronomio capítulo 4 y todo lo que hemos visto en el pasado. Entonces, vamos a 1 de Pedro 2:8. 1 de Pedro 2:8. Y quiero que escuchen a estas palabras de Pedro. Dice, y piedra de tropiezo, roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y notan estas últimas palabras, para lo cual fueron también ordenados. Fueron ordenados a ser desobedientes, a caer en esta piedra de tropiezo y roca de escándalo. Fueron ordenados a esto, igual como los muchos que ya miramos, y como vamos a ver en un minuto, vamos a ver que este es para todo aquel que es desobediente a la palabra de Dios. Todo esto me lleva a otro punto, que hoy en día es muy común que se predica que Dios es un Dios de amor, a la exclusión de su justicia, a la exclusión de este Dios de los ejércitos, el juez que va a venir para juzgar a todos los que son desobedientes. Y por eso la gente cree que puede vivir sus vidas a la manera que le gusta, porque al fin de todo este Dios de amor tiene que aceptar a estas personas en su reino. Pero no es así. La palabra simplemente
no lo dice. Este Dios, aunque es un Dios de amor y perdona, es un Dios de amor hacia la eclesia y va a perdonar a los que Él desea perdonar. No es para cada individuo. Y como vamos a ver, igual como los profetas que proclamaron paz, paz, cuando no había paz, Dios no había dicho que iban a tener paz. Ellos vinieron para engañar a Israel. Dios los mandó para engañar a Israel. Y los maestros y pastores hoy en día que predican solamente el amor de Jehová, que uno necesita aceptar a Cristo y todo va a estar bien, están engañando a la gente de la misma manera, porque han olvidado del Dios de los ejércitos y el hecho de que este mismo Dios es un Dios de justicia. Los que dicen que ágape es amor incondicional han olvidado de lo que dice 1 de Juan 5:3. Dice que el ágape de Dios es guardar sus mandamientos sin cambio. Entonces es condicional. El amor de Dios tiene condiciones y el hombre no puede sin tener un corazón regenerado. La circuncisión que hablamos de Deuteronomio. Entonces, han olvidado de este Dios y han olvidado que este Dios de los ejércitos va a venir para destruir todo preparado para la destrucción. Todo lo que es vaso de su ira, como Pablo dice en Romanos capítulo 9. Entonces, hablar de solamente su amor es olvidar que este Dios hizo que sus profetas hablaran mentiras a la gente. Vamos a ver esto en 1 de Reyes 22. 1 de Reyes, capítulo 22. Y en este capítulo vamos a los versículos 22 y 23. Dice, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él, Jehová, dijo, tú le inducirás y prevalecerás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, estos que predicaron y dicen paz, paz, o que solamente se predican el amor de Jehová, es porque Dios ha puesto en ellos hacerlo. Entonces, han olvidado también que Dios dio malas ordenanzas a su gente para contaminarla en sus ofrendas. Vamos a Ezequiel 20, versículo 25. Ezequiel 20, el versículo 25. Aquí nos dice la palabra por medio de Ezequiel, Dios hablando, dice, por eso yo también les di, ¿quién? Jehová. Yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Versículo 26, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Jehová hizo todo esto. Este Jehová de amor puso en la gente malos decretos para que ellos serían contaminados en sus ofrendas y que cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, se quemaron a sus hijos a los dioses ajenos para desolarlos a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Entonces yo quiero terminar aquí porque hemos visto que este Dios de los ejércitos va a venir
para traer destrucción sobre los desobedientes. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.